Ok, buenos días. Finalmente nos podemos conectar a todos los amigos que me estén viendo en este momento eh, y todos los que pueda llegar a este video. Un momento por aquí, estoy seteando el volumen. Es que no me aparecía al principio el poder, ¿verdad?, salir a ustedes. La conexión es un poco lenta, pero esperamos que durante esta mañana pues todos los que están conectados puedan ser edificados con esta palabra, aunque no sea en el mismo momento. También aquellos que lo puedan ver después, pues le enviamos un saludo y esperamos en Cristo Jesús que sea edificado grandemente. Quiero, ¿verdad?, compartir en esta sesión que continuamos acerca de extractos de Cristo revelados. En este tiempo, ¿verdad?, donde estamos en cuarentena acerca del gobierno, pues que usted coja este tiempo que tiene en su hogar, ¿verdad?, para que la palabra del Señor siga fluyendo en nosotros, siga Cristo siendo formado dentro de nosotros y que todos los que estamos, un saludo a Javier Antonio, ¿verdad?, que está conectado y nos está viendo, que usted pueda en este tiempo, ¿verdad?, meditar espiritualmente acerca de lo que el Señor Jesús quiere hacer en nosotros. Mire, lo más grato de nosotros en este tiempo saber es que la iglesia no está presa. La iglesia es la expresión de Cristo, la expresión de Dios, ¿verdad?, en medio de nosotros. Hay tres aspectos en esta mañana que quisiera recalcar. Cuando nosotros comenzamos a hablar, ¿verdad?, ya hablamos acerca de lo que es cuando Cristo nos congrega en sí mismo como un cuerpo, ¿sabes?, donde en Él comenzamos nosotros a ser uno. Hay también una serie de operaciones que el Señor quiere hacer dentro de nosotros. Hay tres aspectos que las Escrituras nos hablan acerca de la esencia de lo que es el Señor, de aquello eterno, que es lo que el Señor quiere edificar en nosotros. Y son tres cosas. Solamente yo le estoy lanzando esto, como les dije, no dispongo de mucho tiempo, ¿verdad?, para buscar en las escrituras, ¿verdad?, en un Facebook Live y tomarles tanto tiempo, pero tres cosas recalca y destaca la escritura acerca de lo que Dios comienza a hacer dentro de nosotros. Y nos dice que Dios es luz, que Dios es amor. ¿Ven? Dios es luz, Dios es amor y Dios es espíritu. Esas tres esencias. Dios es luz, Dios es amor y Dios es espíritu. Esto es muy importante porque cuando nosotros entendemos el plan eterno de Dios y lo que el Señor quería hacer en nosotros, basados en estas tres esencias, está encerrado todo el misterio de lo que Cristo quiere hacer dentro de nosotros. Es decir, mire, cuando hablamos de Dios como el amor, hablamos de una esencia que Dios es en naturaleza. Dios es una naturaleza de amor, pero en amor Dios también nos dice que es lo que Él expresa hacia los demás. O sea, lo que Dios expresa hacia los demás es su naturaleza y eso lo vemos en Él. Dios es luz porque Dios es revelación. Es decir, acuérdese que Dios está en otro ámbito y en otra dimensión, ¿verdad?, en nosotros. Por eso Dios es espíritu, o sea, no lo vemos porque Dios siempre quiso, ¿verdad?, acercarnos a Él, mire, al ámbito donde Él está. Por eso Él decidió vivir, hacernos a nosotros su morada y haciéndonos a nosotros su morada, su casa, como cuerpo espiritual. Por lo tanto, ¿qué necesita Dios para expresar su verdad a nosotros? Mire, revelarse. Es decir, si tú quieres pasar
para que usted entienda un mensaje de un ámbito a otro. Nosotros estamos en el ámbito humano, visible. Dios está en lo invisible, pues Dios necesita revelarse. Dios necesita revelarse porque Dios va a pasar todo lo de su ámbito invisible a nuestro ámbito visible. Por eso Dios es luz. Y esas tres esencias quiero tomar en esta mañana para, de una manera un poco más allá de lo superficial, nosotros ir entendiendo cuál es el plan perfecto de Dios como generación y hacia lo que Él nos lleva. Mire, en toda la escritura, si nosotros vamos desde Génesis, ¿verdad?, hasta Apocalipsis, nosotros vamos a ver la intención de Dios de revelarse, de expresar su verdad. De hecho, las escrituras nos dicen que, mire, a través de todo lo creado, Dios reveló su eterno poder y deidad. Es decir, todo lo creado nos expresa a nosotros unas verdades espirituales y unas realidades que están aconteciendo para que los seres humanos que estamos en el ámbito físico podamos entender a Dios. Por eso, siempre que el Señor Jesús hablaba en parábolas, lo que hacía era ponernos imágenes visibles, imágenes que nosotros los seres humanos pudiéramos verlas para explicarnos lo espiritual. Cuando Él quiere explicarnos lo espiritual, mire, el Dios que nos creó sabe que la mayor parte de lo que nosotros podamos grabar y podemos retener es en lo visual, porque el Dios del universo nos creó a nosotros. Entonces, Dios necesita proyectarnos en imágenes todo su plan, todo su propósito divino y eterno a través de una manera que los seres humanos pudiésemos entender. Entonces, en todo, amado, desde Génesis, nosotros tenemos que ver a un Dios que esas tres esencias era siempre así. ¿Sabes? Dios no vino a ser luz solamente ahora. Dios no vino a ser amor solamente ahora. Dios es esa esencia, ese propósito eterno desde antes de la fundación del mundo, porque es su esencia. Mire, y cuando nosotros hablamos de una esencia, hablamos de algo que supera la existencia. Todo lo que tuvo que venir a existencia, mire, vino de el ámbito donde Dios es espíritu, ¿verdad?, que es eterno. En Cristo, que es la estructura visible que Dios iba a manifestar a la tierra, entonces Él trajo a existencia lo que en realidad estaba en esencia. Entonces, todo eso que Dios es, por medio de Cristo, vino a existir. Pero mire, Cristo solamente estuvo por un breve periodo, Él como individuo, un breve periodo, pero su plan era hacer una expansión de Cristo por medio de la iglesia. Entonces, si Dios quería hacer una expansión, si Dios quería, mire, expandirse para que Cristo en la tierra creciera, por eso la Escritura nos dice que Él, mire, es el primogénito entre muchos hermanos. Luego de Cristo, mire, completar su obra, resucitar e irse a vivir dentro de nosotros, ahora el apóstol Pablo nos dice que él comienza a ser el primogénito entre muchos hermanos. Pero mire, esa palabra primogénito, cuando se está explicando en las escrituras, en la epístola de Pablo, habla de un prototipo. Y un prototipo no es una cosa que el modelo inicial de algo que tú quieres producir en masa. Si póngase usted a analizar ahora mismo en el aspecto donde estamos, ¿verdad? Muchas empresas ahora, ¿verdad?, para ayudar a este ámbito donde estamos del coronavirus, quieren hacer muchos ventiladores en masa. Pero mire,
en un momento predeterminado, antes de haber muchos ventiladores, hubo un prototipo. Hermano, Cristo vino a ser en nosotros el prototipo. ¿Por qué el prototipo? Porque Cristo en realidad en cada uno de sus hijos quiere hacer una réplica exacta de sí mismo. Cuando algo es un modelo inicial, significa que ese modelo inicial es como la maqueta, es como el principio de algo, de un proyecto macro que Dios quiere hacer, mire, más grande que algo, que una cosa sola. Mire, las cosas, continuando con este tema que estábamos hablando, por eso las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. Fíjese que las cosas no pasan en cuestión de una estructura inservible, sino que son un medio para llegar a las cosas viejas pasaron, y aquí todas son incluidas ahora y son hechas nuevas y en Él. Es decir, cada uno de nosotros como individuo comenzamos a ser una pieza del rompecabezas completado que es Cristo. Y cada uno de nosotros, cada uno de los que me está viendo, mire, es una pieza fundamental en el Cristo como un todo que ahora es en la iglesia. Yo quiero que tú entiendas, todos los que me están escuchando, cada uno de nosotros somos importantes en el propósito eterno de Dios. O sea, no hay ni una persona que no sea importante y que Dios no quiera incluir dentro del todo que es Cristo. Pero hay una serie de elementos que Dios quiere trazar en nosotros y Dios quiere formar en nosotros hasta que este mundo pueda ver a Cristo claramente sin velos. Este mundo necesita ver a Cristo, mire, claramente y sin velos. Entonces, todo en la Escritura, amado, va en un contexto de todos nosotros creemos y hemos declarado por mucho tiempo la iglesia que nosotros vamos a ser parte de una boda. Pero, amados, es claramente entendido que cuando alguien va a una boda, tanto el novio como la novia van a un momento donde esas ambas partes se van a unir por completo y van a dejar de ser ya dos, sino uno. Pero hay algo específico que antes de ser uno, mire, son sombras que nosotros vamos a ir viendo siempre que hay una boda. Mire, hay un levantamiento de velo, hay un momento en que el novio y la novia se besan. Mire, todos estos elementos están contenidos en el misterio de lo que nosotros como seres humanos somos y venimos a ser, a formar parte de la iglesia para ser uno con Cristo y para ser uno en espíritu y en verdad. Todo eso, amados, tiene que ver con que nosotros se han levantado velos. Fíjese que hay muchas imágenes, como por ejemplo que el primer Adán, estando desnudo, fue que se salió de la dimensión en la que Cristo proyectaba que él llegara a esa meta, pero entonces no lo logró y fue que por medio de Cristo, mire, Cristo, desnudo en una cruz, levantó el velo para que nosotros pudiésemos llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo. Hay cosas acerca de que Cristo, amado, no se avergonzó en cumplir el plan perfecto de Dios para nosotros como seres humanos, hasta que cada uno, imagínense, amados, el cielo, el Padre Celestial, en su Hijo, demostró
que para él no había ningún escollo, ningún obstáculo en el camino, aun cuando Cristo podía ser la afrenta, el oprobio de toda la humanidad, con el fin de que un Dios perfecto lograra su plan perfecto, grande en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Él no escatimó. Por eso es que la Escritura dice que, mire, Él no escatimó en entregar a su propio Hijo y sufrir una muerte y muerte de cruz para que tú y yo gozáramos, disfrutáramos de que no es solamente de que Dios venga a vivir en nosotros y de que cada uno de nosotros como individuo sea morada de Dios. No, no, no. El plan de Dios es que como una generación, como un cuerpo, nosotros hagamos a Dios que sea morada en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía, y como un edificio grande va creciendo. Yo no sé si tú puedes por un momento dejar que el Señor comience a implantar esta palabra en ti y todos los que nos están escuchando y están fluyendo. Mire, siendo un canal por medio de la palabra de Cristo que está fluyendo, entender que esa palabra quiere ser implantada dentro de ti como una vida que, amados, nos va conectando en la dimensión de Dios que es espíritu, y Dios que es espíritu, mire, es el que nos va a ir dando el crecimiento que como generación en este tiempo necesitamos. Para como generación nosotros entrar en ese plan de Dios, que Él nos haga, que bendiciones al apóstol, ¿verdad? Carlos Cruz, que nos está viendo en este momento, y así que Dios nos haga, amados hermanos y amados amigos que me están viendo, que nosotros seamos expandidos en la vida del Espíritu, en una vida que es para ser manifestada. Dice, una vida que es Cristo en nosotros. Mire, esperanza de gloria. Mire, hay una esperanza que nunca va a pasar. Hay una esperanza que nunca nos va a dejar huérfanos. Hay una esperanza que tiene un propósito eterno, más allá de lo que mi mente finita, más allá de lo que mi razonamiento finito me puede llevar. Mire, el ámbito del Espíritu puede realizar todo lo que este mundo necesita ver como ese Cristo completado. Cristo fue completado en el ámbito invisible, donde toda la herencia que Cristo tenía para nosotros nos fue entregada, pero este mundo necesita ver una expresión clara, una vida externa de Dios. Mire, y no en cosas externas materiales, sino en una expresión de su verdad. La expresión de su verdad en todo lo que somos. Y amados, cada uno de los que me está viendo en este momento es el que Dios quiere hacer y realizar parte de ese edificio global que el Señor está levantando. Dios está levantando un edificio espiritual para que Dios more en una generación. Mire, para que no haya excusa en una generación de que Dios se mostró al mundo tal y como Él es. Hermanos, en cada momento en la vida apostólica de la Iglesia de los Hechos, podíamos ver una clara expresión de Dios en cada movida, en cada decisión que la Iglesia tomaba, podíamos ver a Dios manifestado. Mire, nosotros solamente hemos limitado la manifestación de Dios en poder, en milagros, pero la vida como esencia de la iglesia, fíjese que hay muchos pasajes de la Escritura que nos van mostrando a nosotros, dice que la iglesia
tenía en común todas las cosas. Dice esto, si usted puede verlo desde un ámbito espiritual, la iglesia tenía en común todas las cosas, tanto, dice tanto, que nadie decía ser suyo lo que tenía. Nadie decía ser suyo lo que tenía. Y en este ámbito nosotros tenemos que entender que hay más de lo invisible de Dios en nosotros que de los elementos visibles. Nosotros podemos pensar solamente en cosas materiales que le podemos dar a las personas, pero hay más de Cristo en el nivel invisible dentro de nosotros, que es lo que Dios en este momento anhela y desea que nosotros podamos expresar. Mire, hay más del amor de Dios formado en nosotros que Cristo desea que como familia nosotros podamos expresar. Hay más de padres a hijos de su luz, que allí en casa tú comiences a edificar sobre tus hijos, más de la revelación de Dios. Hay más, amados, de su espíritu, que en las relaciones nuestras en casa Dios quiere desarrollar para que nosotros podamos ver la naturaleza de Dios. Y amado, si nosotros anhelamos alcanzar y dar a conocer este regalo de Dios al mundo, realmente nosotros, Dios está provocando y formando que esto comience en casa. Mire, todo el plan y el propósito de Dios comenzó en casa, en una pareja, en Adán como hombre y mujer, porque dice la palabra de Dios que Él les puso a ellos un solo nombre. Fue Adán el que puso el nombre de Eva a su esposa, pero Dios, dice Génesis capítulo 5, que llamó el nombre de ellos Adán. O sea, el plan de Dios de vernos como uno y de funcionar como uno, mire, en este momento se hace más evidente, en este momento se hace más necesario que nosotros podamos entender ese plan perfecto de Dios. Tenemos que entender, amados, que cuando nosotros hablamos de ese Cristo eterno, de ese Cristo que antes de la fundación del mundo fue dado a conocer por Dios mismo, hay una serie de cosas que nosotros podemos entender que Cristo, mire, ya era antes del momento en que Él nació físicamente, Cristo ya era. Y estos principios, Dios, desde el inicio de los tiempos, comenzó a darlos a conocer, mire, en todo lo creado, para que una vez Cristo hubiese venido, fuera clara la forma en que nosotros pusiéramos en acción lo que es Cristo. Mire, en el Cristo eterno, nosotros vamos a entender que el verbo que se hizo carne fue revelado desde el principio. Y ya en un video anterior yo les expliqué acerca de que cuando la Escritura nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aún en la palabra principio tiene un significado más allá de ser un inicio, sino en el principio, en la inteligencia y en la sabiduría de Dios fue creado todo. Por eso es que todo, tanto lo creado como lo que no fue creado, tenemos que entenderlo basado en la sabiduría y la inteligencia de Dios, cómo Dios fue siendo revelado por Él mismo y no por iniciativa del hombre, no por iniciativa de otra, de otra sabiduría, sino Él mismo. Entonces Dios comenzó a regalarnos
el principio de la sabiduría en el temor de Él mismo. Por eso la Escritura da a entender, como yo, ¿verdad?, vuelvo y les recalco estos principios cuando tú vas a Isaías 11, que hablaba de Cristo como, mire, el tronco, el retoño de Isaí que iban a ser, pero dice que toda la esencia de Dios, espíritu de temor de Jehová, iba a estar sobre él. Entonces tenemos que entender que el principio de la sabiduría de algún modo se reveló desde el principio en la creación. Cristo estaba allí. Cristo es la base de todo. Número 2, el Jesús encarnado. El Jesús encarnado tiene que ver con Cristo apuntándonos el camino para que ahora nosotros como seres humanos, mire, saber que si Él es la sabiduría sobre toda otra sabiduría, los seres humanos tenían que entrar a través de Él. Entonces nosotros teníamos que fluir en la sabiduría de Dios. Por eso, mire, Cristo encarnado no es solamente Él viviendo de una manera mística en nosotros, sino que hay una forma práctica a través del hombre en la que la sabiduría de Dios quería encontrar casa. La sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios quería encontrar casa a través de los seres humanos. Por eso encarnado no fue solamente en el Jesús que existió histórico, sino nos está hablando del plan completo de Dios, de que su sabiduría, de que su entendimiento encontrara casa por medio de la iglesia. Su sabiduría, su entendimiento tenía que fluir a través de nosotros. Mire, el plan último de Dios es que sus decisiones, las decisiones de Dios mismo, sean configuradas en hombres. Las decisiones de Dios mismo, mire, sean manifiestas a través de hombres. Ese es el misterio de todo lo que es la iglesia, de que las decisiones de Dios, como Dios, mire, sería hoy día, mire, si Cristo estuviera existiendo, la iglesia sería la manifestación completa de Dios, cómo Dios actuaría en cada situación humana. Entonces, eso es lo que es el Cristo encarnado, Cristo hecho un cuerpo, hecho una estructura visible por medio de nosotros. Número 3, el Cristo resucitado. El Cristo resucitado nos habla, mire, de la verdad que nos libera, que nos saca de las tinieblas, que son argumentos de mentira. Amados, hay muchas cosas que nosotros conceptualizamos acerca de la vida, acerca de los asuntos existenciales, como nosotros decimos, de los conflictos internos que nosotros tenemos, que cuando Cristo nos es revelado, mire, Cristo es el que hace que nosotros completamente como individuos funcionales podamos mostrar cómo sería Dios. Entonces, todo el que Cristo comience a formar nuestro entendimiento de un modo espiritual, va a hacer en nosotros que nosotros, mire, comencemos a mostrar qué es Dios sin velos. Mentiras son cosas, mire, que quieren formar realidades en nosotros, realidades que no son las realidades de Dios, pero se convierten en estructuras que nos controlan, en estructuras invisibles porque están, mire, en nuestra mente, conceptos, formas de ver la vida que quieren dirigirnos hacia una forma de crear un escenario en nuestra familia, en todos nuestros asuntos, que no es el panorama de Dios, que no es el panorama que Dios creó para que
se ha vivido por ti. Dios creó para que tú vivas una vida diferente, una vida que es conforme a ese prototipo que yo te hablaba ahorita. Un prototipo que es el prototipo, Cristo primogénito entre todos nosotros, los hermanos, todos los que somos hijos de Dios. Ahora Él es primogénito entre todos. ¿Me entiendes? No es como nos dijeron que Cristo era el hermano mayor. No es que Cristo es el hermano mayor, eso no es lo que significan, sino que el prototipo de Dios vive en todos nosotros. O sea, no es que Él es solamente, no es que el superior en esencia ahora nos está haciendo a la iglesia completa como el hijo primogénito. ¿Me entiendes? O sea, el hijo primogénito antes era uno solo, pero ahora el hijo primogénito es toda la iglesia, todo el cuerpo hecho el hijo primogénito. Eso es lo que significa el pasaje en sí. O sea, el primogénito entre muchos hermanos. Y esa es la idea que en este momento usted tiene que captar de hacia dónde Cristo nos lleva a formar en nosotros al Hijo primogénito de Dios. O sea, es Cristo mismo formado en nosotros. Y ese es el Cristo resucitado. El Cristo resucitado tiene que ver con el que nos saca de de una configuración de mentira en nuestro entendimiento y en nuestra mente, para que entonces sea la verdad de Dios que sea configurada como ese programa, como esa configuración que ahora en este momento va a desarrollar en nosotros sus decisiones y nos va a llevar a la luz de Dios. Mire, hay un aspecto de Cristo que todavía el Señor quiere formar en nosotros como generación, de ser realmente expresar la luz de Dios, realmente expresar esa vida celestial, esa vida espiritual, esa vida invisible, nosotros poderla expresar claramente a este mundo, para que este mundo entienda correctamente cuál es la vida eterna que Cristo tiene para nosotros. Mire, hay conceptos que los repetimos para que nosotros podamos llegar a esa verdad. Mire, otra vez dice la Escritura, esta es la vida eterna. La vida eterna no son cosas materiales, cosas visibles. La vida eterna es conocer al Padre y a Jesucristo su Hijo. Esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y a Jesucristo su Hijo. Y ya hemos dicho anteriormente, mire, esto de conocer al Padre y a Jesucristo su Hijo, mire, viene de una fuente y de una emisión. El Padre siendo la fuente de todo, que es Cristo en un ámbito eterno, y el Hijo, mire, como la expresión del Padre en la tierra, como en nosotros. ¿Entiendes? O sea, el propósito eterno de Dios, tanto en lo fundamental como en la expresión, tanto en la motivación, en las intenciones de Dios, como en lo que Dios quiere lograr. Eso significa conocer al Padre. Por eso, fíjese que todos estos principios, el Señor Jesús, siendo uno como hombre, siempre los dejó claro. Yo no hago otra cosa sino lo que veo hacer a mi Padre. Y lo que veo hacer a mi Padre, no en un ámbito físico, porque el Padre no estaba allí con él físicamente, sino en un ámbito del Espíritu. Yo tengo que ver. Mire, yo tengo que visualizar claramente lo que Dios es en espíritu, cómo Dios es en espíritu, para yo poderlo manifestar, para yo poderlo expresar. Y todo esto se trata
amado, de la cuarta fase, que es Cristo impartido. El Cristo impartido, luego del Cristo resucitado, el Cristo resucitado es el que se levanta sobre la muerte, es el que comienza a confrontar todos esos aspectos de mentira en el entendimiento, en nuestra visión de vida, y entonces el Cristo impartido comienza a ser la vida formada en nosotros como el Hijo que comienza a ser mostrado al mundo. El Hijo que comienza a ser mostrado al mundo es lo mismo que el Dios que es manifestado en su verdadera naturaleza y en su verdadera realidad. Mire, Dios, esa es la fase que el Señor quiso. Mire, con lo que nosotros estamos llamando otra vez el propósito del libro de revelación. El propósito del libro de revelación era manifestar a Cristo. Cristo revelado y Cristo manifestado. Yo no puedo manifestar algo que no se me ha revelado. Yo no puedo dar a conocer a Dios tal como Él es si yo no lo he conocido primero tal y como Él es. Mire, amado, que mucho cada uno de nosotros hemos tenido que aprender en nuestra vida en el Señor, como en muchos aspectos el libro de Job nos narra que de oída lo habíamos oído, como él le dijo a Job, de oídas. Mire, el libro de Job muestra, de oídas él le había oído, pero ahora sus ojos lo veían. Hay cosas que nosotros podemos expresar de Dios porque otros no las han explicado, porque otros no las han dicho, pero no es hasta que nuestros ojos espirituales se abren, no es hasta que nuestros ojos, mire, para ver a Dios tal y como Él es, sin velos, para ver a Dios sin velos, para dejar de ver a Dios de una forma religiosa, para ver lo que yo te estaba diciendo, al Dios con el que nosotros por medio de Cristo nos vamos a casar. Nos vamos a casar porque los velos van a ser levantados. Mire, esa parte del casamiento, del matrimonio con Cristo, mire, comienza con ver a Dios tal como Él es. No ver a Dios de una manera religiosa, no ver a Dios como otros no han querido que veamos a Dios. Mire, como muchas cosas que hoy día están pasando en el mundo. Muchas cosas que esconde los gobiernos o que esconde el sistema para que nosotros no podamos ver las cosas tal como son. Pero, amado, en este momento el Señor lo que está haciendo es que por medio de la iglesia se vean las cosas tal como son. Que nosotros podamos ver las cosas tal como son. Que lo importante de la vida nosotros comencemos a verlo tal como es. En este momento es que usted necesita ver que los asuntos eternos son las cosas más importantes de la vida. La vida no se trata de cosas que nos pueden mantener atados a este mundo, a las cosas visibles. Y no hablo, mire, de posesiones materiales solamente, ni de bienes que nosotros podamos adquirir. Yo hablo de que cómo nosotros podemos funcionar en Dios de una manera que podamos agradarle, que cuando nosotros, mire, alcancemos una plenitud de madurez en Dios, mire, lo que nosotros llamamos de una vida plena y de madurez en el Señor, no puede ser una vida individualizada, no puede ser donde yo tengo todo acaparado solo para mí. La vida en el Señor y la vida de madurez tiene que ver con expresar a Dios y tiene que ver con que lo que yo he conocido, lo que mis ojos han visto y lo que mis oídos han escuchado en Dios, darlo a conocer. Este es el momento para dar a conocer a Dios, pero no de una manera religiosa, sino de una manera más profunda,
Dios nos ha llamado, mire, en Él, en Cristo, a conocerlo de una manera profunda. Nosotros no podemos como que brindar excusas diciendo que nuestro evangelio es sencillo y que nuestro evangelio es simple porque no tenemos algo profundo de Dios para darle a las personas, y las personas se tienen que mantener a la orilla de la playa de un Dios que hizo profundidades con Él para que nosotros, mire, como buzos espirituales podamos ir a lo profundo, ir a las cosas profundas, a la raíz de las cosas profundas nuestras, y que las cosas nuestras, mire, sean resueltas desde el ámbito más profundo, que es el ámbito del espíritu. Nosotros no podemos arreglar las personas de un ámbito del alma cuando el centro de sus vidas, que es su espíritu, mire, permanece en tinieblas, permanece en engaños, permanece, y a veces nosotros hablamos de la vida, de las cosas de Dios en ámbitos religiosos, en ámbitos que solamente pueden tocar el alma de las personas, hablando, mire, al asunto del alma solamente, pero mire, el ámbito del espíritu habla de la raíz de todo. Y la raíz de todo en el Señor, de eso se trata. No, mire, hay algo que si Dios es luz, entonces quiere moverse paralelo a Dios. Porque déjeme decirle, las tinieblas no es aquello que es totalmente opuesto a Dios. No, no, no. Sino que es algo que parece igual a Dios. ¿Ve? Es una falsa luz. ¿Ve? Es una falsa luz. Es un aspecto religioso de Dios. Pero la luz de Dios, mire, la luz de Dios es lo que expresa de tal manera que atraviesa nuestros asuntos de mentira en nuestra mentalidad y en nuestras fortalezas de nuestro entendimiento, que no podemos concebir a Dios tal y como es. De eso se trata. De eso se trata, de que nosotros no abordemos a Dios en el aspecto del alma. Tiene que venir del espíritu. El espíritu es la dimensión donde Dios habita. Y cuando nosotros confrontamos los asuntos de la raíz de la mentira en nuestro espíritu, entonces es que los velos comienzan a caerse. Y nosotros podemos entender no con un razonamiento humano y lógico a Dios, sino con un razonamiento espiritual. Por eso es que necesitamos que sea Dios el que abra nuestro entendimiento. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, no podemos hablarlo desde un aspecto humano, desde un aspecto, mire, solamente del amor carnal. Tenemos que hablarlo de un aspecto del amor de Dios que viene a manifestar en nosotros una naturaleza superior. Mire, por eso es que la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió. En el aspecto del amor de Dios, mire, tiene que ver con expresar la verdad de Dios. El aspecto de enviar a Cristo, su Hijo, el aspecto de que el Padre, siendo Espíritu, envía a su Hijo, no habla tanto del nacimiento físico de Jesús, sino habla del Hijo que Isaías, por eso Isaías hace la diferencia cuando él dice, porque un niño en el aspecto físico nos es nacido, pero el Hijo fue dado. ¿Me entiende? O sea, el principio de Dios en el niño, todo el asunto espiritual del Espíritu de Dios que fue entregado a Jesucristo, toda la sabiduría de Dios que fue depositada en Jesucristo para ser dada a conocer a nosotros.
¿Ve? El niño, pero el aspecto fundamental del niño era el Hijo que fue dado en esa carne. El Hijo, la parte espiritual y eterna de Dios que estaba en aquel estuche de carne que era Jesús, era lo que formaba Jesucristo. Mire, y es un aspecto del misterio de la iglesia mayor. La ciudad de Dios hecha de Dios y hombres. Dios y hombres. Dios y hombres. Jesucristo es el Señor. Jesucristo, mire, es una fusión de Dios con nosotros. Es una unidad completa. Pero siendo el Dios eterno, único en nosotros. Único. No hay otra salida, no hay otro camino. Todo tiene que ser edificado según el diseño de Dios. Y entonces, en base a que Dios expresó su verdad a través de Cristo, para que esa verdad nos edifique a nosotros y nos construya en el edificio real de Dios, entonces se trata de que Dios es luz. Es la única manera en que Dios puede iluminar, en que Dios puede, mire, en realidad no solamente a la iglesia, sino por medio de la iglesia, acaparar a un mundo en tinieblas y entregarnos una generación como muchas veces se nos ha dado en la escritura como prototipo. Cuando Moisés llegó, mire, ya cerca de entrar a la tierra prometida, que la tierra prometida en un ámbito de sombra era Jesucristo mismo. La tierra prometida, mire, el significado de esa tierra era Cristo mismo. La tierra en la cual Dios quería habitar en los seres humanos. Dios en nosotros. Entonces quiere decir, amados, que Dios necesitó, dice, todos aquellos que no tenían la edad de 30 años para abajo, y esto, escúcheme bien, usted tiene que entenderlo en un asunto espiritual. Dios necesita gente que pueda capturar la idea de Dios para una generación. No está hablando de edad cronológica joven, sino está hablando de una edad espiritual joven. Por eso todo lo que el Señor, amados, en las Escrituras nos dice que si somos niños, que si somos jóvenes o que si somos adultos espiritualmente, tiene que ver no con una edad cronológica, sino con una edad del Espíritu. Tú eres niño si en la forma de entender eres niño. Por eso el apóstol Pablo siempre nos explicó a nosotros esto de la edad espiritual. Mire que el que es niño es inconstante. El que es niño, mire, no puede llevar a cabo una herencia, ¿verdad? Responsablemente manejarla, porque está hablando de un aspecto espiritual. Está hablando de gente que en su capacidad de entender son niñas. Está hablando de gente que en su capacidad de llevar a cabo una vida espiritual son niños, son inexpertos, son novatos, pero Dios como generación, mire, el que Dios mate lo de nosotros que no tiene 30 años hacia abajo, tiene que ver con matar, mire, la carne, la naturaleza del viejo Adán. Tiene que ver con quitarnos de la ignorancia espiritual para que nosotros como generación podamos entrar a la tierra prometida, que es Cristo. Mire, disfrutar de la tierra prometida
como es en toda su totalidad en esa tierra, amados, que es Cristo, todos los gigantes son vencidos en él. Todos los gigantes, todo lo que aquella generación veía como gigantes, son vencidos, mire, para aquellos que podían ver. Pero fíjese que en el ámbito del espíritu siempre nos ha dado a entender el Señor que se necesita humildad. El que solamente 2 espías de 12 pudieran ver es un asunto espiritual. Esto no se trata de nuestra soberbia. No podemos ser espirituales si no cedemos nuestra soberbia y nuestro orgullo. En Cristo, amado, reconocer el plan de Cristo y reconocer lo que Cristo quiere formar en nosotros, nos habla a nosotros de un aspecto de la humildad de Dios. Aprendan de mí que soy manso y humilde. No se trata de que Dios te quiere excluir a ti. Dios te quiere incluir, pero Dios no puede incluirte en su propósito eterno si tú no te humillas. Y humillarse, mire, en un ámbito del espíritu, en un asunto de humildad, no de la carne, sino del espíritu, tiene que ver que nosotros podamos entender como Dios quiere que entendamos. Dios no quiere que tú entiendas como tú quieres entender las circunstancias lejos de Dios, lejos de Cristo. Tú no puedes resolver asuntos que tienen repercusión espiritual y repercusión eterna con un razonamiento humano. Entonces, demanda humildad el que yo pueda entender las cosas como Dios las entiende y ejecutarlas de manera según su diseño. No según lo que yo quiero formar o lo que yo quiero levantar, es lo que Dios quiere levantar. ¿Y cuál es el propósito de ese edificio espiritual? Un edificio espiritual que quiere ser morada del Espíritu. Un edificio espiritual. Dios no solamente está hablando de individuos, está hablando de una generación. Y en esto recalco, hay algo que como generación global no hemos visto de Jesucristo. ¿Hasta cuándo va a suceder eso? Hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Fíjese que para la mente humana esto es imposible, pero para Dios es posible. Mire, la escritura dice hasta que todos lleguemos. Si dice que todos vamos a llegar, mire, algo va a suceder que a nuestra generación Dios se va a encargar de darnos un avance hasta que todos lleguemos a conocer plenamente quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo, prepárate, va a ser revelado sin límites, sin velos. Cristo va a ser revelado sin velos. Y tú que me estás escuchando, eres la generación que va a mostrar a Cristo, pero sin velos, sin formas religiosas de nosotros ver a Dios, sin ver a Dios desde nuestro ámbito almático, sin el alma, lo vamos a ver espiritualmente, y espiritualmente vamos a hacerlo entendido, vamos a darlo a conocer, no de una forma almática, sino de una forma espiritual. Vamos a comenzar a dar a conocer a Dios, a dar a conocer a Cristo. Así que yo oro en este momento, terminando este tiempo, ¿verdad? De nuestra realidad verdadera que es Cristo, para que en este momento el Padre de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Hijo sea en ti luz, sea en ti amor
y sea en ti espíritu. Dios, en el nombre de Cristo, es espíritu, es luz y es amor en ti. Espero que compartas este mensaje, que aquellos que en este tiempo necesitan conocer a Cristo tal y como es, esta palabra que es Cristo mismo les ayude a ser edificados en Él, siendo Él, ¿verdad? Mire, la principal piedra, Jesucristo mismo de este edificio. Chao.